Y el tema de este mensaje de hoy es caminando en la voluntad de Dios. Muchas personas o muchos cristianos hasta quieren caminar en la voluntad de Dios, pero desconocen cómo hacerlo. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra. Dios siempre tiene propósitos para todos sus hijos. Los planes de Dios y su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y hoy nosotros vamos a aprender, de acuerdo a la palabra, qué plan, qué propósito es este para nosotros. Aquí la Biblia nos dice en Hechos capítulo 20, versículos 22 y 24, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, dijo Pablo, el apóstol Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. La palabra del Señor nos dice que Pablo en Hechos capítulo 20 y Hechos capítulo 21, Pablo está saliendo en un viaje misionero. Él va a Grecia, a Macedonia, y él sale de Grecia y de Macedonia y él va en dirección a Asia Menor. Y cuando Pablo está en la Asia Menor, Pablo está percorriendo algunas ciudades. Y de entre estas ciudades, él llega a una ciudad conocida como Mileto. Y cuando Pablo llega a Mileto, la Biblia nos dice que él mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y reunió a algunos hermanos de Mileto. Y Pablo hace un último discurso. Cuando Pablo va a hacer este último discurso, Pablo empieza a decir sobre su ministerio, su trabajo arduo, su labor en las cosas de Dios. Pero una cosa que nos llama la atención es que Pablo, él habla acerca de ir a Jerusalén y que el Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo que cuando él fuera a Jerusalén, Pablo sería encarcelado en Jerusalén. Y otra cosa que Pablo nos deja claro es que él dice a la iglesia de Mileto y a los ancianos de Éfeso diciendo para ellos, vengo a despedirme de ustedes por última vez, porque yo no voy a volver a verlos y ustedes nunca más me van a ver nuevamente. Y cuando Pablo termina ese discurso, la Biblia nos dice que todo el pueblo ora con Pablo de rodillas. Dice que el pueblo abraza a Pablo y llora con un dolor muy fuerte, porque Pablo estaba despidiendo de esta gente, diciendo que ellos nunca más lo verían en persona. Mira lo que dice aquí, Hechos capítulo 20, versículo 35. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Imagínate que Pablo era un hombre totalmente entregado a la obra misionera, a la obra evangelística. Pablo sale a muchas partes de Asia Menor, Pablo sale a Macedonia, Pablo va a Roma, Grecia, predicando la palabra. Y Pablo va ganando para Cristo un gran número de discípulos. Y ahí Pablo hace amistades, conoce mucha gente, se encariña de esta gente. Y ahí se quedaba un cierto tiempo en cada ciudad. En el caso de Mileto y de Éfeso, Pablo se quedó ahí cerca de 3 años. Conoció mucha gente. Y ahí viene Dios y dice, ¿sabes qué, Pablo? Aquí termina tu tiempo, te quiero en otra parte. Y así era la vida de Pablo. Pero usted imagínate cómo era ese trabajo misionero, de que usted debería evangelizar, hablar de Dios
pero como quiera, usted también se encariñaba de la gente, hacía amistades y Dios te sacaba para ir para otra parte. Y llegaba a algunas ciudades que Pablo iba y Pablo era bien recibido. En otras partes Pablo no era tan bien recibido. Pablo era rechazado, golpeado, humillado, escarnecido, encarcelado. Pablo pasó por muchos momentos difíciles en su ministerio. Y ahí cuando nosotros vamos a Hechos 21, dice que Pablo llega a una ciudad conocida como Tiro. Y él ahí se hospeda na casa de unos discípulos. Y cuando esta gente estaba orando con Pablo, dice que el Espíritu Santo revela a estos discípulos que si Pablo va a Jerusalén, llegando en Jerusalén, Pablo sería azotado y encarcelado. Entonces dice que estos discípulos miran para Pablo con gran dolor y dice: Pablo, no vaya a Jerusalén, porque llegando en Jerusalén las cosas para ti no serán tan buenas. Y Pablo exhorta a estos discípulos. Dice la Biblia que Pablo sale de ahí y se va a Cesarea. Y cuando él llega en Cesarea, él se queda hospedado en la casa de un evangelista conocido como Felipe. Y este evangelista tenía 4 hijas que profetizaban. Y en este momento que Pablo está en la casa de Felipe, dice que llega un profeta conocido como Ágabo. Y Ágabo, cuando llega a la casa de Felipe, dice que le agarra un cinturón y él le ata sus pies, ata sus manos y dice: esto va a suceder con la persona que es el dueño de este cinturón. Y el dueño del cinturón era Pablo. Y él está diciendo: esta persona, el dueño de ese cinturón, va a llegar a Jerusalén y él será encarcelado, será atado sus pies, será atado sus manos cuando él llega en Jerusalén. Dice entonces que los discípulos, amigos de Pablo, dicen: Pablo, por favor, no vaya a Jerusalén. El Espíritu Santo te está revelando, Dios te está diciendo, Pablo, para que usted no vaya a Jerusalén. Y dice la Biblia que Pablo los exhorta, diciendo: por favor, cállense ya, no quiera poner mi corazón triste o desesperado, porque yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Yo estoy dispuesto a ser azotado por Cristo. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por Cristo, porque Pablo entendía que no siempre la voluntad de Dios va a ser de nuestra manera. No siempre los planes de Dios va a ser a nuestro gusto, nos va a caer bien. Y Pablo estaba entendiendo que el propósito que Dios tenía para su vida era mucho más allá de las aflicciones de este tiempo, como dice Romanos 8:18. Porque las aflicciones de este tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que se va a manifestar a los hijos de Dios. Pablo estaba entendiendo que los planes, los propósitos de Dios no solamente son terrenales, sino que son espirituales. Pablo entendía que el reino de Dios, el evangelio de Cristo, necesitaba ser predicado a toda creación, a toda criatura. Y no todos están dispuestos a predicar esta verdad. No todos están dispuestos a dejar su comodidad, su conforto, para predicar las buenas nuevas de salvación a toda la gente. Muchas personas están acomodadas con sus trabajos, con sus empleos. Mucha gente está acomodada con su casa confortable. Mucha gente está acomodada con su vida mediocre, a donde Dios hoy nos está invitando. Sácate de este conforto, levanta del sofá y empieza a anunciar las buenas nuevas. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo estaré contigo, yo te respaldaré, porque lo que Dios tiene para nosotros no está aquí en esta tierra, sino que está en la gloria, en las mansiones celestiales, mi hermano y mi hermana. Nosotros tenemos que entender que somos peregrinos. En esta tierra somos extranjeros. No sabemos cuándo la muerte nos va a visitar. No sabemos cuándo Cristo viene por su pueblo. Pero tenemos la certeza y la seguridad. Es un fato, es un hecho que Cristo viene pronto. Es un fato y es un hecho que la muerte existe. Y que usted y yo no debemos estar acomodados,
sino que debemos ser verdaderamente discípulos de Cristo, anunciar lo que Dios puso en tu corazón, en su vida. Dios te ha dotado, Dios te ha puesto, Dios te ha capacitado con dones y talentos. ¿Y para qué Dios te dio dones y talentos? ¿Para quedarte sentado ahí? ¿Para quedarte mirando televisión? ¿Para quedarte sin hacer nada? ¿Es para esto que Dios te capacitó con dones y talentos? En este momento el Espíritu Santo habla a tu corazón. ¿Qué has hecho para mí? ¿Cómo te encuentras delante del trono de Dios? ¿Cómo te encuentras hoy, mi hermano y mi hermana? Si Dios te pide, muéstrame tus manos. ¿Tus manos están llenas? ¿Tus manos están vacías? Porque aquí en la tierra nosotros ponemos excusas a nuestros pastores, a nuestros líderes. ¿Sabes qué? Tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para Dios porque tengo mucho trabajo. Tengo que pagar deudas. Estoy cansado. Pero en aquel grande día, cuando Dios te preguntar, ¿qué ha hecho por mí? ¿Cómo ha ido tu vida delante de mi presencia? Muéstrame tus manos. Y cuando usted mostrar sus manos vacías, no tendrá excusas para Dios. Porque Dios mira y contempla a todos, los buenos y los malos. Y ahí, miren lo que dice aquí la palabra para nosotros. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 a 39. Escucha esto aquí tremendo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y ahí, una pregunta. Jeremías está haciendo una pregunta. ¿Quién aquí de los hombres terrenales tiene autoridad para decir que no fue Dios que mandó? Porque lo bueno y lo malo es comandado por Él, es permitido por Él. Porque se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. ¿Sabe qué dice Jeremías aquí? Es que Dios estaba permitiendo que el pueblo de Judá viviera una situación complicada, una situación de justicia, porque el pueblo se corrompió, porque el pueblo se olvidó de Dios, porque el pueblo regresó al pecado, porque el pueblo dejó los mandamientos de Dios y vino sobre Judá un momento de justicia y de castigo permitido por Dios. Y ahí Jeremías está diciendo así: ¿quién de ustedes puede levantarse y decir que esto no fue permitido por Dios? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. O sea, el Dios que permite lo bueno es el mismo Dios que permite lo malo. Allá en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: es Dios que mata y es Dios que da vida. Es Dios que levanta y es Dios que abate. Es Dios que abre puertas y es Dios que cierra puertas. A Él sea la gloria, porque solamente Él tiene poder. Cuando Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Satanás se levantó contra Job, Dios le dijo: puede tocar a su salud, toca su dinero, toca a sus hijos, pero en su vida tú no tocas. El diablo tocó. La pregunta es: ¿el diablo mató a Job? No lo mató, ¿sabe por qué? Porque el Altísimo dijo: no toques a la vida de Job. Y Satanás tuvo que obedecer. Cuando Satanás pidió para zarandear con Pedro, Jesús le dijo: Pedro, Satanás me pidió para zarandear contigo. ¿Y sabes qué? Yo permití. Y oré al Padre que no te faltara su fe. Dios permitió a Satanás se levantar contra Pedro, porque Dios quería contemplar lo que estaba dentro del corazón de Pedro. Mi hermano y mi hermana, hay situaciones en nuestra vida que nosotros vivimos, es porque Dios permite, y porque Dios permite para saber a dónde está nuestra fe, a dónde está nuestra confianza, si realmente servimos o no servimos a Él, si realmente estamos dispuestos a obedecer, a caminar bajo su voluntad, aunque el tiempo sea crítico, aunque la tormenta venga, aunque tenga tempestad, aunque Dios te permite estar en el desierto. Dios quiere saber a dónde está tu confianza.
hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay bendición y cuando hay maldición. Dios quiere saber a dónde está nuestra confianza en los momentos buenos y los momentos malos. Y esto es caminar bajo la voluntad de Dios. Ahí, la Biblia nos enseña que Dios también quiere que nosotros caminemos y que nosotros le servimos con inteligencia. Ponga atención a esto. Salmos 32, versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe o que está diciendo aquí la palabra? Dios está hablando a los seres humanos y Dios está comparando seres humanos a animales. Si usted no sabe, nosotros seres humanos somos animales racionales, somos dotados de inteligencia. El caballo, el mulo, el perro son animales irracionales que no traen inteligencia. Y ahí Dios está diciendo así: yo te haré entender mis caminos. Y si usted no quiere andar en mis caminos, si usted no entiende el camino que yo estoy llevándote, entonces yo te voy a tratar como el caballo, como el mulo, que necesita cabresto, que necesita freno, que necesita ser golpeado para entender qué rumbo hay que tomar. Hay gente que necesita castigo. Hay gente que necesita ser golpeado por Dios para entender cuál es la posición que Dios te ha llamado, cuál es el camino que Dios ha puesto delante de ti. Es esto que dice la Biblia. Ya que tú no quieres entender, ya que usted no se posiciona por sí propio, ya que usted no entiende el camino, el plan que tengo para ti, yo te haré entender, pero la manera que te voy a enseñar será una manera dolorosa, una manera bajo castigo. Así como los caballos y los mulos son tratados por sus dueños, yo te trataré igual, para que entiendas mi camino. Hermanos, hay cosas que nosotros sabemos muy bien, dentro de la razón humana, de la lógica humana, que es malo. Una persona que roba sabe que la justicia terrenal condena el robo. Una persona sabe muy bien que matar y asesinar es algo que la justicia humana condena. Y si uno mata y si uno asesina, va a la cárcel. Esto es lógica, es razón. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra para nosotros es que nosotros necesitamos también actuar bajo la inteligencia humana, bajo la lógica humana. Yo no necesito preguntar a Dios cómo debo peinar mi cabello, porque eso es lo que toca a mí y a ti. Yo no tengo que preguntar a Dios cuándo tengo que tomar un café, o cuándo tengo que tomar agua, o cuándo tengo que comer. Esto es algo que nos toca a nosotros. Dios nos capacitó con inteligencia. Ahora, hay decisiones que cambian nuestra vida. Y cuando estas decisiones cambian nuestras vidas, entonces necesitamos ir ante Dios. Y mira lo que dice aquí. La clave para que usted entienda qué camino Dios quiere que usted tome. Porque en la Biblia no viene escrito qué empresa tiene que trabajar. En la Biblia no viene escrito el nombre de tu esposa. No. A la Biblia nos va a enseñar el camino que debemos caminar desde que obedezcamos la palabra. Mira lo que dice aquí. Salmos 25, capítulo 4, Salmos 25, versículos 4, 5 y 12. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, y en ti yo he esperado. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Está diciendo aquí? La Biblia no estaba hablando, porque Salmos 25 es un salmo de David, a donde David clama a Dios por dirección, por guianza y por protección.
e também por perdão de pecados. Mas este salmo é mais direcionado à guiança, à direção do Espírito Santo. Davi clama a Deus, Davi pide a Deus que o Deus que ele sirve lo direcione por buen camino e que lo guarde de seus inimigos. El Salmos 25, Davi lo escreveu quando ele estava passando por um processo muito difícil, aonde o rei Saúl, su suegro, lo queria matar e lo estava perseguindo. E Davi então escreve el Salmos 25 pedindo a Deus sua direção, sua guiança, para onde Davi deveria caminhar. Mi hermano e minha irmã, quero dizer algo para ti. Davi nos enseña algo muito poderoso. El hombre que teme a Jehová, el hombre que teme a Jehová, este tendrá la guianza de Dios en su vida. ¿Usted lo entendió? Te voy a explicar. Temer a Jehová no es miedo. Temer a Jehová es respeto, es reverencia. Es usted entender lo que está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo soy una persona sabia, yo guardo el respeto y la reverencia por Jehová, porque Dios nos observa cuando nosotros nos acostamos, cuando levantamos. Aunque la palabra no esté en nuestra boca, Dios ya conoce. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce todo lo que está guardado en su más íntimo y más profundo corazón. Dios conoce todo. Dios sabe todo sobre mí, sobre usted, mi hermano y mi hermana. Pero está diciendo aquí que solamente los que temen a Jehová tendrán derecho a la guianza y la dirección de su Espíritu Santo. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: los que son hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. Entonces no todos somos hijos de Dios. Porque cuando queremos caminar bajo nuestra propia voluntad, cuando queremos hacer lo que nos dé la gana, yo estoy rechazando la dirección de Dios, yo estoy rechazando la presencia de Dios. Yo pienso que yo soy autosuficiente y que por mis propias fuerzas, por mi propio conocimiento, con mi propia inteligencia, yo puedo caminar en esta vida y no necesito de Dios para nada. Y ahí es cuando Dios retira su Santo Espíritu y nos deja caminar en la vida. ¿Y sabe qué pasa, mi hermano y mi hermana? Rompemos la cara, nos frustramos, la vida nos va mal, todo se echa a perder, la presencia de Dios se retira. Ya no tenemos más la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ya no tenemos más la seguridad. Ya no tenemos más la certeza de la salvación. El salmista David dijo en el Salmo 51: Señor, regrésame el gozo de la salvación. David pecó contra Dios, y cuando él peca contra Dios, el Espíritu Santo se retira y él clama: Señor, quítame el trono, Señor, quítame toda la posición que tengo, la gloria que tengo, pero no retires de mí tu Santo Espíritu. Señor, no retires de mí el gozo de la salvación. Y nosotros, ves, hermanos y mi hermana, nosotros estamos perdiendo el principal, la salvación de nuestra alma. A veces estamos tan afanados por esta tierra, estamos tan afanados en ganar dinero, en tener fama, en conquistar. A veces estamos tan afanados por las cosas terrenales, materiales, que nos olvidamos de la principal promesa, del principal objetivo, de la meta, que es la salvación de nuestra alma. ¿A dónde está hoy tu corazón? ¿A dónde está encaminando tu alma? Si hoy la muerte viene por ti, ¿usted sube o usted baja? ¿Para dónde va tu alma, mi hermano y mi hermana? ¿Tu alma va al cielo o va al infierno? Usted toma la decisión hoy. Es usted, a través de sus decisiones, es usted que está caminando rumbo a la perdición de su alma. La palabra es muy clara cuando dice que el cielo sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Sabe por qué? Porque para entrar en la gloria no es de cualquier manera. Para entrar en la gloria hay que renunciar al pecado. Para entrar en la gloria hay que renunciar a nuestra propia carne. Nuestro peor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos.
Allá en Santiago 1, 13 y 14 dice que somos tentados en nuestra propia concupiscencia. Tenemos dentro de nosotros guardado el pecado, la naturaleza del hombre caído. Tenemos dentro de nosotros pensamientos sucios, basuras, concupiscencias que son deseos malos, pensamientos negativos, el pecado que habita dentro de cada ser humano. Y somos tentados por ellos. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Él dijo: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo impedir que ellos hagan nido sobre mi cabeza. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Yo no puedo impedir que vengan pensamientos malos. Yo no puedo impedir que vengan tentaciones. Nosotros seremos tentados constantemente, pero yo puedo impedir que la tentación me domine. Yo puedo impedir que el pecado me domine. ¿Por qué? Porque cuando estoy sellado con el Espíritu Santo, cuando estoy caminando bajo la voluntad de Dios, cuando estoy caminando en dirección a lo que Dios me pide, cuando busco su presencia, cuando pongo a Dios en primer lugar, Dios me da dominio propio. Dios me ayuda en mis debilidades, y cuando viene la tentación, Dios me da la puerta de salida, porque Dios se preocupa con nosotros. Y ahí, una promesa condicional que la gente desconoce, y los quiero compartir aquí tremendamente. Una promesa condicional. Que es condicional, es que hay una condición para que usted reciba esta promesa, para que se cumpla esta promesa en su vida. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que yo tenga la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable en mi vida, para que yo reciba, para que yo tenga parte en esta voluntad, yo necesito algo. Necesito no me conformar con este mundo. Yo necesito me rebelar contra las leyes mundanas. Yo necesito levantarme con la autoridad del Espíritu Santo y pelear por mi vida, pelear por la santidad. Necesito levantarme como un vocero de Dios y predicar a los perdidos, ayudar a los necesitados que están atados por Satanás de este mundo. El mundo dice que el aborto es legal, pero la palabra condena el aborto, y yo como cristiano tengo que rebelarme contra las leyes mundanas. El mundo dice que el matrimonio homosexual es legal, pero la Biblia que yo conozco, que usted conoce, condena el matrimonio homosexual. El mundo dice que fumar marihuana es normal, pero la Biblia condena la adicción. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El mundo dice que una persona puede vivir juntas sin casarse, pero la Biblia condena la fornicación. Y la iglesia necesita levantarse y posicionarse en este mundo. Y ahí también sigue aquí la promesa condicional. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos un entendimiento de un mundo equivocado. Cuando yo me acerqué a Dios, yo tenía basuras guardadas en mi interior. Cuando yo me acerqué a Dios, cuando conocí a Jesús, yo venía totalmente atado por demonios, por legiones. Mi mente era un basurero de pensamientos impuros, sucios. Y ahí cuando nosotros se acercamos a Dios, cuando venimos a Jesucristo, venimos con maletas del mundo, con pecados, con maldiciones del mundo. Y ahí Él dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar sus pensamientos. Hay que cambiar los pensamientos pecaminosos por pensamientos del reino de Dios. Hay que quitar todo mugrero, toda cosa que había en el mundo, del pasado, del Egipto, del pecado. Hay que quitar todo este mugrero, toda basura, y poner lo que Dios quiere
quiere para nosotros renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento según la palabra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos edifica y el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. El Espíritu Santo, nuestro Paracletos divino, nuestro amigo, nuestro auxiliador, Él está aquí diariamente ayudándonos a dejar esta vida de pecados, a poner los pensamientos que vienen del reino de Dios. Aleluya. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hay gente en el mundo que piensa que nosotros somos cristianos y que nosotros, por ser cristianos, somos esclavos de Dios. Una cierta vez un muchacho me dijo a mí: no, ser cristiano es muy mal, ser cristiano es una basura, ser cristiano es muy fastidioso. Y le dije: ¿por qué? Él dijo: porque ser cristiano no puedo tener novias. Le dije: claro que puede, una. Claro que sin sexo. Entonces, esto no es bueno. No, ser cristiano no puedo fumar. Ser cristiano no puede usar droga. Ser cristiano no puede tomar. Le dije: ¿sabe por qué Dios te dice que no es bueno fumar? ¿Sabe por qué Dios te dice que no es bueno usar droga? ¿Sabe por qué Dios te dice que la fornicación no es bueno para ti? No es porque Dios te esclaviza, sino que Dios te hace libre del pecado. Porque la verdad es que el pecado te esclaviza. Le dije a él: ¿usted fuma cigarro? Él fumaba cigarro. Le digo: sí, fumo cigarro. ¿A cuántos años? Él dijo: 5 años. ¿Intentaste parar? Él dijo: muchas veces. ¿Lograste? Él dijo: nunca logré dejar el cigarro. Le dije: entonces el cigarro te esclaviza, no Dios. El cigarro te esclaviza. Porque usted ha intentado dejarlo y no puedes. Porque el pecado te esclaviza. Dios sabe que el alcohol te daña los órganos, te daña la sangre. Dios sabe que las drogas te dañan a ti. Dios sabe que la fornicación es una puerta abierta para demonios se meter a nosotros y nos quitar la presencia de Dios. Cuando Dios nos dice que estas cosas no son buenas, no es porque Dios nos quiere esclavizar, sino que Dios nos está mostrando la verdadera felicidad. Una vida sin adicciones, una vida sin pecado, bajo la dirección y la guianza de su Santo Espíritu. Y entonces nosotros seremos respaldados, guiados, direccionados, y vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de un cristiano para ser discípulos de Cristo? Hay recompensas. En este momento te voy a compartir esas recompensas. En Romanos 8 es un capítulo a donde Dios le da a Pablo una revelación increíble. Romanos 8 habla de 2 tipos de seres humanos: el ser humano que anda bajo la voluntad de la carne y el ser humano que anda bajo la voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y aquí Romanos 8 habla de esta lucha constante que es la carne y el Espíritu, porque los dos habitan dentro de nosotros y constantemente estamos en guerra con nosotros mismos. Y ahí Pablo en este Romanos 8 habla de una exhortación, habla de un camino a donde necesitamos buscar la santidad de Dios. Necesitamos renunciar a esta carne y caminar bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y aunque Romanos 8 sea un capítulo de exhortación, ahí Pablo nos revela 4 promesas condicionales. La primera promesa que está en Romanos 8 está allá en Romanos 8:18, donde Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que Pablo está diciendo es que aquí en esta tierra nosotros tenemos que luchar constantemente contra el pecado. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestra voluntad carnal. Y es una lucha, es una aflicción, es un dolor constante. Pero le dice: vale la pena,
Vale la pena renunciar por Dios. Vale la pena dejar el pecado. Vale la pena matar su carne. Porque la gloria que se va a manifestar a nosotros no se compara con el pecado de este mundo. No se compara con 5 minutos de placer. No se compara con el sexo, con la droga, con la cerveza, con la marihuana, con la cocaína. No se compara. No hay comparación. Todo esto son placeres momentáneos, temporales. Pero lo que Dios tiene para nosotros es una gloria infinita, eterna. Y lo que Dios tiene para nosotros no se compara a un placer momentáneo. Vale la pena, mi hermano, luchar. La segunda promesa que Pablo nos revela aquí en Romanos 8, está en Romanos 8, 28, que dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aquí la gente dice así: todas las cosas ayudan bien. No, la Biblia es muy clara. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. No es cualquier uno, solamente a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Cuando la puerta está cerrada, te va a ayudar para bien. Cuando la puerta está abierta, esto te va a ayudar. Cuando hay enfermedad o cuando hay salud. Cuando hay ganancia y cuando hay pérdida. Todas. La Biblia no dice solamente las cosas buenas. Dice todas las cosas buenas y malas, positivas y negativas, te ayuda para bien. Pero a los que aman a Dios y a los que son llamados según su propósito. Si usted, mi hermano, cree que Dios te llamó y te escogió desde el vientre de tu madre, si usted, mi hermano y mi hermana, cree que Dios te puso el dedo y dijo: eres mi hijo, tengo un plan para ti, te escogí para predicar mi palabra, tengo llamado contigo, mi hermano, todo va a obrar para bien en su vida. Porque tú amas a Dios, porque tú priorizas a Dios y porque Dios te llamó desde el vientre de su madre para cumplir un propósito. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El gobierno no puede más que Dios. Satanás no puede más que Dios. El juez no puede más que Dios. El cáncer no puede más que Dios. El coronavirus no puede más con Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano? Se levanta el infierno, se levanta principados, potestades, se levanta el gobierno, se levanta el presidente. Si Dios está contigo, nosotros somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice: sobre todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estas son las 4 promesas de Romanos capítulo 8. Pero cuando usted y yo caminamos en la dirección del Espíritu Santo, cuando yo y usted entendemos que necesitamos renunciar al pecado, cuando yo y usted entendemos que este mundo es pasajero y que todos los placeres de esta tierra se quedarán aquí, y que si yo no renuncio al pecado, Él me va a dominar, y la paga del pecado es muerte. La Biblia es muy clara. Si yo vivo bajo el pecado, yo muero. ¿Sabe qué dice ahí también en Romanos capítulo 8? A los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Cuando yo vivo de acuerdo a la concupiscencia, cuando yo vivo de acuerdo a mi carne, yo no agrado a Dios. Dios no se agrada de mí. Dios no se acerca a mí, sino que Dios se aleja. Porque yo vivo de acuerdo a mi carne. Yo vivo de acuerdo a mis pensamientos sucios. Yo me dejo ser dominado por el pecado. Y para terminar, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. La fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. Si fueres infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dios se permanece fiel cuando nosotros le fallamos. Pero entienda bien,
Lo que está diciendo aquí la palabra es Pablo le dando un consejo a Timoteo. Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, va a llegar un momento que como seres humanos imperfectos, nosotros vamos a fallar a Dios. Nosotros nos equivocamos, somos limitados, somos pecadores. Pero si yo me esfuerzo para seguir a Dios y camino bajo su voluntad, pero llega un momento que el pecado, que la debilidad o quizás el cansancio, la fatiga me lleva a cansar y de repente me postro delante del problema y en este momento peco contra Dios. Dice aquí la palabra que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Mi hermano y mi hermana, yo no sé cómo está tu vida hoy, pero te quiero decir algo. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Yo no sé cómo se encuentra tu vida espiritual. De repente usted no lee la Biblia como leía antes. Quizás usted ya no ora como oraba antes. De repente, mi hermano y mi hermana, usted ya no es el mismo como era antes. Así como está en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios exhorta a la iglesia de Éfeso: yo tengo algo contra ti, perdiste tu primer amor. A veces nosotros perdemos el primer amor, perdemos la pasión por Dios. Y ahora ya no tengo más el mismo enamoramiento, el mismo amor que tenía por Dios a tiempos atrás. Y mi fe se esfrió. Y ya no me encuentro más en la posición que Dios me ha llamado. Pero aún, todavía sin embargo, si usted, mi hermano, cree que Dios te llamó y que Dios tiene un plan para ti, Él no desiste de ti. Él nunca te va a dejar de lado. Hoy Dios te llama a una posición. Hoy Dios te llama y habla a su corazón diciéndote: renuncia a esta vida de pecado. No andes cargado con tanto peso. Esta carga no te pertenece a ti. Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, y yo los haré descansar. Pero para que Dios te haga descansar, para que Dios te quite su carga, necesitas reconocer que andas cansado. Necesitas reconocer que este peso que usted está cargando no te pertenece a ti. Reconozca tu condición. En este momento, venga delante de Él y ponga sus cargas. Entrégala. Deja ahí a los pies del maestro. Diga para él la verdad. ¿Sabes qué, Señor? Yo me encuentro en una situación de pecado. Yo me encuentro en una situación vergonzosa. Yo ya no soy más lo mismo como era contigo. Ya no estoy enamorado por ti como antes. Ya no te busco como antes. Ya no te alabo como antes. Pero hoy me arrepiento y vuelvo a las sendas antiguas. Vuelvo delante de ti con un corazón arrepentido y quebrantado, clamando a ti: ayúdame, quítame esta carga, me dejas descansar de mi pecado, de mi condición. Digas para el Señor la verdad. El Señor tiene planes de bien o de mal para ti. En este momento, yo quiero hacer una oración por tu vida, mi hermano y mi hermana. Usted que me está escuchando a través de este mensaje, que usted pueda a partir de este momento doblar rodillas a donde quiera que esté. Que usted pueda cerrar sus ojos. Que usted pueda hacer una oración de arrepentimiento. Una oración a donde usted pueda reconocer tu condición de pecado. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto con un corazón abierto a escuchar tu clamor, el grito de tu alma. Si usted hoy anhela caminar en la voluntad del Espíritu Santo, si usted hoy anhela a volverse, a enamorarse de Dios como antes, si usted anhela sentir la presencia, la paz del Espíritu Santo, si usted anhela escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón, hoy yo te invito que te unes en oración conmigo. Porque la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en oración, creyendo en el nombre de Jesús, Él nos contestaría. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que bate la puerta se abre. Apocalipsis 3:20 dice: es que estoy a la puerta de tu corazón batendo. Aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Hoy Dios quiere cenar contigo. Hoy Dios quiere habitar en tu corazón. Señor Jesús, en este momento, Padre,
venimos ante ti con un corazón contrito, humillado, quebrantado, clamando a ti, Señor, por una restauración, por la renovación de nuestro entendimiento. Te pedimos, Espíritu Santo, que visites a esta persona que me escucha. Señor, que visites a esta persona que está conectada a través de esta pantalla. Espíritu Santo, tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Señor, todo poder y toda autoridad está en tus manos. Y yo te clamo en este momento, te pido, Espíritu Santo, que toques a esta persona, que rompa las cadenas, que rompa las ataduras, que quebrante este corazón de piedra, Señor. Todo poder de las tinieblas, Padre, esta persona que se encuentra hundida en el lodo cenagoso, esta persona que se encuentra alejada de ti, esta persona, Padre, que otrora clamaba, que otrora, Señor, tenía autoridades sobre ella, esta persona que otro momento, Señor, era un instrumento de poder en tus manos y que ahora se siente agobiada, cansada, que no tiene fuerzas más para clamar, a donde Satanás la ha humillado. En este momento, Espíritu Santo, yo te clamo a ti y yo te pido, levanta a esta persona, rompa las cadenas, las ataduras, fortalece, le da alas de águilas, fuerza como de un búfalo, Señor. Levántalos para la gloria de su nombre. Les capacita con dones, con talentos. Pon una palabra fresca en su boca, un carbón encendido, y que esta persona sea un instrumento tuyo, Señor, para la gloria de su nombre. Oh Espíritu Santo, reprendemos toda enfermedad, todo espíritu de pánico, todo espíritu de ansiedad, toda depresión, todo que ataca a esta persona. En el nombre de Jesucristo, yo te reprendo ahora, demonio mentiroso. En el nombre de Jesús, sea reprendido, atado y echado por tierra todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por los pastores David Ibarra y Liz Ibarra. Te pido por su familia, por su casa, por su congregación, a cada miembro, a cada oveja, Señor. Te pido este momento que usted los visite con poder y con autoridad, que usted capacite el pastor David Ibarra con sabiduría, con denuedo, que le dé doble unción, y que este tiempo de pandemia, Señor, sea un tiempo, Padre, de avivamiento espiritual sobre tu pueblo y tu iglesia. Que usted los levante aún más fuertes para la gloria de su nombre. Señor, yo te clamo en este momento y te suplico por un milagro en la vida de esta persona que me escucha. Señor, tú conoces el clamor, el anhelo de su corazón, y de acuerdo a tu poder, Señor, visítalos. Señor, le dé la victoria que ellos necesitan para que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús yo te pido y te clamo. Amén y amén. Mis hermanos, es un gusto, un placer. Espero que la palabra haya hablado a su corazón. No se trata del evangelista Fabricio, yo soy apenas un ser humano, soy un vaso de barro, y la gloria y la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que el Espíritu Santo los pueda ministrar mejor. Yo soy brasileño, mi idioma es portugués, el español yo no pronuncio muy bien, pero el Espíritu Santo nos da gracia. Dios los bendiga y muchas gracias.